Y continuando con la programación de Radio Solidaria, está aquí con nosotros en esta mañana Suli de Barra. Ella nos va a presentar el espacio Prosigo a la Meta. Buenos días, Suli, ¿qué tal estás? Muy bien, José, buenos días. Mira, ya pasó una semana tan rápido, pero bueno, aquí estamos con la bendición de Dios. Y volvemos a contactar contigo y estamos muy expectantes porque hoy nos vas a presentar la segunda parte del tema que ofreciste la semana pasada. Sí, empezamos a hablar la semana pasada del gigante de la negatividad, ¿verdad? Tenemos que recordar que en este camino hacia la meta, pues nos vamos a enfrentar con diversos obstáculos que van a querer hacer tambalear nuestra fe, quitarnos las fuerzas de seguir adelante y sobre todo robarnos el deseo de perseverar para que finalmente abandonemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y hay muchos gigantes, hemos hablado aquí en esta temporada de esos gigantes que se levantan en el camino hacia la meta, ¿verdad? Y uno de ellos es la negatividad. ¿Y qué es la negatividad? Hablábamos, ¿verdad? Que es esa forma de ver las cosas desde el filtro del pesimismo, la crítica excesiva, la autocompasión o la desesperanza. Y es que todos podemos tener en diversos momentos opiniones contrarias a lo que otros quieren decirnos o tener un enfoque diferente, quizás un poco negativo, pero el problema es vivir en el estado de negatividad permanentemente, porque se va a convertir en un hábito de vida que terminará por dirigir nuestros estados de ánimo, nuestras conversaciones, nuestras decisiones y lo peor, ¿verdad? Va a dirigir nuestra fe. Y la semana pasada estuvimos hablando de cómo poder ayudarnos con la negatividad, reconociendo que tenemos, identificando que a veces hablamos muy negativamente o todo lo pasamos por el filtro de lo malo. Y grandes hombres de Dios también en las Escrituras enfrentaron, al igual que nosotros, ese gigante. Y lo más difícil es que este gigante se levantó en los momentos más cruciales de sus vidas, tiempos tormentosos en los que lo que menos necesitaban era la negatividad de otros o que las cosas se pusieran tan mal, ¿verdad? Pero también podemos ver en la palabra cómo enfrentaron este gigante, cómo vencieron con la ayuda de Dios y los ejemplos de fe y valentía, ¿verdad? Que nos van a ayudar en esta temporada, ¿verdad? En este tiempo de nuestra vida, en la actualidad, a vencer ese gigante del negativismo, si es que hemos dejado que se haga vida en nosotros. Y vamos a hablar hoy de dos personajes tan sencillos pero tan completos, que es David y Job. Y cada uno en tiempos completamente diferentes en la historia, pero con un mismo común denominador, ¿verdad? Su fe es probada y deben tomar una decisión, dejarse vencer por el gigante de la negatividad o luchar contra él en fe y vencer a ese gigante. Y la historia de David, todos la conocemos, ¿verdad? Narra la historia en la que él aparece un enfrentamiento entre él y un gigante, ¿verdad? Él era un joven pastor de ovejas, prácticamente un niño, un jovencito que se enfrenta contra un gigante filisteo experimentado en batallas, quien desafiaba al ejército de Israel. Y David tenía todas las ventajas posibles y agregado a esto, ¿verdad? Todas las desventajas, perdón, posibles y agregado a esto, ¿verdad? Enfrenta la negatividad de su propia familia, ¿verdad? Primero vemos que cuando David es ungido como rey no es tomado en cuenta, es olvidado por su propio papá, ¿verdad? Que no pensaba en él como una opción. Sin embargo, ¿verdad? Un arma poderosa contra la negatividad en nuestra vida y en nuestra persona es saber que Dios no mira lo que el hombre ve, porque Dios ve el corazón. Y David, detrás de un rebaño de ovejas, es ungido como rey. Entonces, luego vuelve a enfrentar a este gigante, ¿verdad? De la negatividad con palabras de sus hermanos que le podrían haber llenado de desconfianza, de inseguridad. En el libro de Primera de Samuel 17:28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ante esas palabras negativas y hasta ofensivas, David toma una actitud completamente diferente y habla con toda seguridad, diciendo al rey Saúl que no desmaye tu corazón porque él peleará contra el filisteo. Y en ese momento, ¿verdad? Enfrenta la siguiente dosis de negatividad cuando Saúl le dice que él es un muchacho y el filisteo es un guerrero experimentado en guerras desde su juventud. Y David
pues claro, se enfrenta allá palabras, palabras y palabras. David, por último, enfrenta la negatividad de Goliat cuando lo ve y le dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y le maldijo a David por sus dioses. Esto lo dice en la palabra, ¿verdad? En el libro de Samuel. ¿Y cuántos momentos difíciles y cuántas palabras duras le tocó enfrentar? Pero con todo y contra todo, con una sola piedra y una honda, contra todo pronóstico, David mató al gigante. ¿Y cuántas cosas enfrentamos nosotros negativas? Y a la primera aparición del gigante de la negatividad, a las primeras palabras de negativismo en nuestro camino, nos rendimos y abandonamos. Y David es un claro ejemplo de fe, de persistencia, de valor, de seguridad en Dios. Y cómo la negatividad de otros puede querer poner su pie sobre nosotros, pero poderoso es Dios que nos dará la victoria sobre todos como se la dio a David en ese tiempo de la historia. El siguiente, pues Job, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Job, un hombre justo, temeroso de Dios, que enfrentó una serie de tragedias, adversidades y situaciones extremas, la pérdida de su familia completa, sus bienes materiales al completo y finalmente su salud. Y Job tampoco tuvo el camino fácil. El gigante de lo negativo se levantó un día y le dejó pues despojado de todo, ¿verdad? El enemigo sabía que Job temía a Dios, pero quiso confrontar esa fidelidad y Dios se lo permite, llegando a tocar hasta su propia salud física con la condición que guardara su vida, como dice la palabra. Pero a pesar de la negatividad y el sufrimiento extremo, Job se mantuvo fiel y se negó a maldecir al Señor, ¿verdad? Job enfrentó la negatividad de su esposa, su compañera de vida, alguien que podría haberle animado y ayudado en ese proceso tan difícil, pero fue todo lo contrario. Cuando le dicen Job 2:9, todos conocemos esa escritura, dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y ante esas palabras, Job, pues siguió adelante, ¿verdad? Luego Job enfrenta la visita de sus tres amigos que no precisamente llegaron a levantarle de su condición, sino todo lo contrario. Y Job también enfrentó ese gigante de la negatividad en todas las áreas, la material, la familiar, su propia salud, su vida emocional, palabras hirientes, llenas de negatividad, palabras de sus amigos, y aún así dice la palabra que mantuvo su integridad y no blasfemó ni renegó de su fe en Dios. Entonces Job obtuvo la victoria sobre este gigante y llega a tener un diálogo abierto con el Señor, porque hasta ese momento, dice él mismo, solo de oídas le había oído, pero finalmente sus ojos le ven la majestad, el poder de Dios, y todo le es restituido al 100% y le devuelven más. Logra vencer este gigante de la negatividad en medio de toda la adversidad que se le había generado. Y estos dos personajes, ¿verdad?, son reveladores de cómo el poder de la fe, la persistencia ante la adversidad, la integridad, el no dejarse vencer por ese gigante, ¿verdad? Nos puede salir al encuentro, pero tenemos que luchar contra el negativismo, tratando de, o sea, va a querer venir tratar de destruir no solamente lo material, sino todo lo que Dios nos ha dado, todas sus promesas, pero depende de nosotros tomar acción y saber que no hay nada más poderoso que el Señor y poder vencerle con estas armas que estos hombres de fe nos han enseñado, ¿verdad? Lo que es la fe, la persistencia, la integridad y el cerrar los oídos a todas esas palabras negativas. Así que ante la negatividad prosigamos hacia la meta y la próxima semana pues hablaremos también de este gigante que no hizo la excepción con Jesús y que se levantó, pero que también fue vencido.